hermano. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, versos 42 al 44. Lo vamos a buscar en el Señor. Lucas 22, 42, Máximo. Miren qué bonito que está esta palabra. Lucas capítulo 22, versículo 42. A ver, mis hermanos, denle lugar a la excelencia de la palabra. Gloria al nombre de Jesús. ¿Lo tiene allí? Miren lo que dice. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la palabra del Señor, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba aún más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. A ver, mis hermanos, fíjense qué bueno esto, porque dice la palabra también en otras traducciones así: deseo que me libres de este sufrimiento. Y estas cosas son, y vamos a hacer un hincapié fuerte en esta palabra, el deseo, la voluntad de uno ante la voluntad de Dios. ¿Va a seguir? Y parece que en ese momento Dios no le responde nada. Parece que no sucede. Y ahí es donde aparece una partición entre lo que uno quiere y lo que es voluntad divina. ¿Me va a seguir? Hay veces, hermano, donde estuvo, por ejemplo, ahí Jesús está hablando de sus últimos momentos en el Getsemaní. Y el Getsemaní significa, para aquellos que ya lo saben, es una bendición, le va a refrescar la memoria. Pero los que no lo saben, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Era donde echaban allí las aceitunas y pasaba un molino muy pesado sobre ellos, que es como una rueda, y los empezaba a exprimir. Por eso que en esa prensa de aceite, Jesús dice, empezó a sudar sangre. La presión era tan grande que empezó a salir de él y a sacar de él sudor, pero no un sudor natural como el de nosotros, sino de sangre. Empezó a transpirar sangre. Por todos sus poros empezaron a salir y a brotar sangre. Los momentos donde uno está bajo presiones, donde nosotros nos damos cuenta cuánta palabra de Dios hay y cuánto reclama la carne. Por eso que ahí Jesús mismo dijo, yo deseo, o si puedes, pasa de mí esta copa, porque la carne no le gusta pasar por esas situaciones. La carne empieza a reclamar cosas, ¿se da cuenta? Basta que usted pase hasta el mediodía, a las 3 de la tarde sin comer, y la carne le va a empezar a pedir, echarle algo al tanque. Es así. Y el sueño le agarra y se da cuenta de que cambia a veces el temperamento, el carácter de uno, y empieza uno a enojarse hasta que come y se torna en buena persona después. Ay, ya comió, ya se sació la carne, y después le va a pedir una buena siesta. Y ¿cómo le vamos a hacer a la carne? ¿Cómo le vamos a decir que no? ¿Entiende lo que es? Y uno se mandó una siesta terrible, y después al rato la carne quiere té, y se toma un té con unas buenas tortas, y al rato y quiero ver televisión, y se sienta la carne y ve, y empieza a hacer todo lo que la carne le exige. ¿Me va siguiendo? Jesús aquí, cuando llega ese momento de prensa, es una separación entre lo que la carne dice y lo que es correcto, lo que Dios quería. ¿Me va siguiendo? Esto no es porque el infierno lo quería matar a Jesús, no, es porque llegan momentos extremos donde la carne misma tiene que ser sujeta. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué paso esta situación de lucha en mi casa? Me hacen la vida imposible, y saben que cuando yo me enojo empiezo a los insultos. Y bueno, es una manera en que la carne quiere explotar y sacarlo de ello. Pero el Espíritu sabe de que eso no es lo correcto. No es lo correcto generar más problemas. A veces la gente sanguíneamente quiere crear problemas. Pasa por un lado y está buscando la boca. ¿Viste esa gente que busca la boca?
Y te busca la boca por ahí, te busca la boca por ahí, porque quiere sacarte, quiere que salga como fruto en esa presión que está llevando, quiere que salga como fruto la ira. Esta me va a sacar, va a ver. Este me va a sacar, se la voy a dar bien dada. Entonces empiezan a aparecer, no los frutos, ahí empieza a verse la sustancia, los apetitos que la carne le da. Hacer justicia por mis manos. Viene a uno a lo mejor enloquecido, le dice cualquier tipo de cosa y nomás se da vuelta. ¿Qué me dijiste vos? No, si te escuché. ¿Qué me vería a mí asqueroso con esto? Y vos tantas cosas tendría para decirte, pero me he quedado callado, ¿Se da cuenta la gente así cuando empieza a discutir? ¿Pero por qué lo hace? Porque dentro de él hay algo que la carne le exige. Se incomoda cuando alguien le tiene que decir algo o alguien tiene que hacer algo, se incomoda porque la carne exige siempre los placeres. Yo lo quiero hacer a mi manera. Yo lo quiero hacer a mi forma. Entonces Jesús tuvo que pasar esa presión. Y él sabía, por eso es que dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. A lo mejor él no quería estar, pero él sabía, esto es necesario para que mi vida espiritual sea saludable. Oh, aleluya. Y hay cosas que son necesarias, que a lo mejor no me generan el placer, pero las tengo que hacer. No tengo placer por ir al trabajo hoy día, pero lo tengo que hacer. Entonces allí es donde la carne no pone impedimento, porque sabe, o voy o más tarde paso hambre, y la carne se va a poner más loca. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, levantate, hace esto, hace aquello. ¿Verdad? ¿Se da cuenta? El Señor trató con ese tirano allí natural y le dijo allí, no estés afanoso por las cosas de este mundo. Tenés que tener confianza en Dios. Dios tiene cuidado de ti. No es que yo quiero tener esto, pero ¿qué te motiva? El espíritu. Tener más, lograr más, querer hacer más. ¿Qué lo motiva? ¿El espíritu o lo motiva la carne? No, yo quisiera tener aquellas cosas, si no, no soy feliz, pero está abrigado, está cubierto. Pero no, yo quiero aquella campera porque es bonita, yo quiero aquello porque... Pero está motivado ya no por una necesidad, porque el Señor mismo dice que Él tiene cuidado de todos nosotros. Oh, espero que usted lo discierne este mensaje. El tema es que los apetitos de la carne cada vez tienen más. Y cuando tiene rienda suelta los apetitos, uno no es feliz. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero acá. Y quiere exigir que todo se mueva conforme a lo que uno carnalmente quiere. Pero Jesús fue todo lo contrario. Aunque tuvo el deseo, porque dijo, yo deseo que esto no me suceda. Pero el Señor parece que guarda un silencio. Y ahí empezó a salir transpiración de sangre. Escuche esto, hermano. Cuando Dios muchas veces guarda silencio, empieza la persona a manifestar en la presión lo que verdaderamente es. Lo que la palabra profundizó en uno. La gente misma hasta se asombra a veces cuando dice, mirá, en otro tiempo, ¿sabes? Si me hubiera pasado esto, lo que yo hubiera hecho. ¿Ha escuchado eso así? A ver cuánto lo han escuchado así. Pero Dios me ha dado una paciencia, mirá. Te tengo paciencia, porque si no hubiera hecho esto y aquello, y hasta uno mismo se asombra del adiestramiento espiritual, porque la reacción antigua sería una locura. Y a su nombre, hermano. A ver cuántos están aquí todavía. Entonces uno tiene que saber hasta dónde profundizó la palabra. Dios cuando nos escoge a nosotros, nos escoge por espirituales, porque hemos sido permeables a la palabra. ¿Qué significa eso? Que la palabra entró a nuestro corazón y particionó. Nos puso un deseo de servirle, de buscarle, de adorarle. Empezó a ser permeable, pero si uno se pone impermeable allí, después empiezan a aflorar las reacciones de la carne. El viejo hombre, como se le llama. El que quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Oh, que Dios nos bendiga. Entonces nosotros nos damos cuenta que perdura en nosotros, el nuevo hombre o el viejo hombre. El nuevo hombre sabe, voy a pasar por presiones, pero de mí va a salir la presencia del Señor. Van a aparecer dones en el Señor. Van a aparecer habilidades sobrenaturales, talentos.
No hay nada más triste que una persona que quiera servir a Dios en la carne. Y la carne le va a decir, no oré. La carne le va a pedir, ofendete. La carne le va a pedir, hace un problema. Porque así es la carne. ¿Cuántos saben de eso? ¿Cuántos han estado a veces en la carne y se han mandado alguna que dice no? Y mientras se la ha estado mandando, le está pidiendo perdón a Dios. ¿Es así o no? ¿A cuánto le ha pasado? A mí no. Somos 5. Bueno. Pero es así. Mientras se está mandando la macana, sabe de que está haciéndolo mal y está pidiendo perdón, pero le exige más. La carne ha superado lo que es la relación que tiene uno con Dios. Entonces uno tiene que cultivar lo que es de Dios. Oh, aleluya. Espero que uno lo reciba. ¿Cuántos dicen yo estoy recibiendo esta palabra? Entonces Él nos da ese poder, esa habilidad para soportar. No es que es el diablo el que nos está presionando. No es que es una lucha satánica. No, es algo que nos exige el Señor y que uno tiene que saber sujetar las cosas de la carne y decir, voy a hacer lo que mi Padre me dice. Porque nos va a pedir la carne exaltación. ¿A cuánto le ha pedido exaltación la carne? No es que no te tomen en cuenta. Son los últimos orejón del tarro acá. Cuando te necesitan te van a llamar. Pero cuando vos, ¿y quién te está hablando? ¿El espíritu ahí? Está hablando de la carne. La carne quiere exigencia. Exige gloria. Yo quiero estar. El mismo diablo hacía eso. Yo me voy a sentar en el trono del Padre. Yo quiero estar en el... Y no estaba nunca en el lugar donde tenía que estar. Ni en la posición que tenía que estar. ¿Se da cuenta, mi hermano? A ver cuántos entienden este mensaje. Entonces uno que está en el Espíritu sabe que cuando uno es presionado, ahí se da cuenta qué es lo que sale de uno. Yo puedo ser más bueno. Espiritualmente, sí, lo vamos a hacer. Pero cuando viene el momento de la lucha es ahí donde te sale o la ira o la sustancia del cielo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen en el Señor? A ver. ¿Cuántos dicen de mí va a salir poder de Dios? A ver. Va a brotar el poder de Dios. Todo el potencial de Dios que estaba en el interior de uno. Lo que decíamos que hemos aprendido, que hemos estudiado, que hemos pasado frío, que hemos pasado jornada. Cuando llega el momento de la presión tiene que salir. Oh, aleluya. ¿Cuántos lo creen? A ver, ¿cuántos dicen va a salir de mí ese poder? Por eso que cuando llegó el momento de Jesús, una mujer lo toca y dice, salió virtud de mí. ¿Cuál era la virtud? ¿Qué me estás agarrando vos? Lo único que falta es, déjame, no te das cuenta que está lleno de gente y vos me estás tironeando. ¿Qué te pasa? Anda a agarrar a otro, ese mendigo que está tirado allá. No, Jesús cuando lo tocó dijo, hay alguien que me ha tocado. Y el otro que está en la carne dice, si hay una multitud, como para que no, vos nomás, ¿te crees que era vos nomás? ¿Sabes los empujones que me están pegando por andar a la par tuya? Pudo haber dicho así Pedro. Pero dijo Jesús, no, alguien me tocó diferente porque salió una virtud de mí. Oh, qué bueno. Diga, esta mañana voy a sacar virtudes del Señor. Oh, virtudes sanadoras. ¿Cuánto dice? Vienen virtudes sanadoras. Oh, qué bueno. Virtudes de restauración. 12 años he tratado con esto. Y he pagado mucho para que me saquen esta maldición. Y nadie ha podido. Oh, he dado todo lo que tenía. ¿Sabe cuánta gente por no haber sido restaurado en eso perdió familia, perdió trabajo, perdió hijos, perdió porque no sabe tratar? Cuando llega el momento eso está virtiéndose. Por ejemplo, ¿se entiende lo que le habla el Señor? Por ejemplo, un carácter que es feo, sabe, siempre lo he tenido esto así. Y siempre me ha arruinado. Inestabilidades, siempre las he tenido y siempre me han arruinado. He estado siempre bien, pero llega el momento de la presión, donde Jesús me va a empezar a exigir, a demandar. Porque cuando uno es una persona que a lo mejor está dando los primeros pasos, no es lo mismo que el que está allí en el campo de batalla al frente. ¿Cuántos me van siguiendo? A ver. ¿Se entiende este mensaje? No es lo mismo cuando usted es hijo y le dice a la mamá, tomate esta sopa, que cuando usted es la mamá
y sabe de que tiene que ir a conseguir el caldo, el fideo y la carne picada porque los pichones le van a entrar a pedir comida. No es la misma presión. ¿Cuántos saben de eso? La mamá nos dio té anoche, dicen los niños. Ellos no saben lo que es la presión de tener que pagar una cosa, de prender una casa, de mantenerla. Me va siguiendo y mantenerse estable por meses y por años, ellos no lo entienden. No es la misma presión. ¿Cuántos me van siguiendo? Entonces, cuando uno ya entra en las filas de Dios, empiezan a venir presiones que van a sacar confianza en Dios, van a sacar habilidades sobrenaturales, dones en el Señor, o van a sacar cosas carnales, aunque tenga la Biblia en la mesa de luz. ¿Me va a seguir? Aunque la lea, aunque me deleite en cosas, pero cuando llegue el momento de la presión, ahí es donde el Espíritu se da cuenta cuánto ha profundizado en uno. Espero que nosotros podamos ver esto. ¿Cuántos se gozan en Dios por ello? ¿Cuántos dicen Dios va a sacar lo mejor de mí? Y ese sangrado de 12 años, 13 años, 20 años que nos robó el infierno por causa de que estimuló a que la carne se diera todos los placeres que quisiera. ¿Cuánta gente por ahí está pagando el precio de placeres desordenados? Que sabía lo que era correcto y lo que no era correcto. ¿Alguna vez le ha pasado así? A ver cuántos saben de eso. No, pero es que esto me gusta. ¿Y cómo voy a decir que no si esto me gusta? Pero no es lo que Dios quiere. Dios lo quiere en un orden. ¿Es así o no? A ver. Mire que ya estamos para orar. No se me vaya a distraer porque esto saca lo mejor de nosotros. Hoy día podemos romper y tocarlo al Señor para que salga una virtud de Él. Y esa virtud va a traer un cambio a todas las exigencias de la carne. Aleluya. Cosas que por años nos han maldecido. Siempre me pasó esto. Y a mí que no me provoquen hasta llegar a ese límite porque armo el problema. Y yo hago esto. Y voy a hacer que entonces ese es el sangrado. Y no pudo. ¿Quién no pudo? No pudo, como dijo la mujer. Antes he ido a un lugar y estas cosas me las quisieron sanar, pero no hubo nada. Y perdí todo lo que tenía. Lo he dado todo. Perdió la casa, perdió todo. Dice que era una mujer muy adinerada, pero muchas de las cosas que tenía las perdió. Imagínense perder una familia por una actitud fea. Y se va a lamentar, pero es el sangrado. ¿Cuántos saben de eso? Va a sangrar y no pudo eso. La carne le pidió eso y siguió y se amargó, pero después siguió y siguió otra cosa y siguió y perdiendo y en el Evangelio no se debe de perder. En el Evangelio tenemos que ganar. Oh, aleluya. ¿Cuántos creen en eso, hermano? Entonces muchos vamos a ver la liberación hoy día. Yo quiero orar para que Dios los libere a ustedes y a mí también. Para que cuando venga la presión tengamos más capacidad para poder sacar dones del Señor y tocarlo al Señor y saber, bueno, voy a pagar este precio, pero viene la salvación para mi casa. Oh, gloria a Dios. Viene la salvación para mi casa. ¿Cuántos dicen viene la salvación para mi casa? Viene la salvación para mi familia. Oh, gloria a Dios. Hoy disfrutamos de muchas cosas que uno ha visto que han sido vencidas. Que han sido vencidas. Cosas que uno por allí en el corazón no se las perdona. A gente no le perdona. Hasta gente en vida no le hicieron la vida imposible. Y en muerte también están haciéndole la vida imposible. ¿Por qué? ¿Por qué te moriste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué has hecho esto? Y todavía exigiéndole, no en vida le exigió y ahora en muerte le sigue exigiendo. ¿Lo va siguiendo? ¿Cuánta gente ha hecho así? Acá no pasa, pero en otros lugares pasa. Entonces cambia el carácter. Es que yo hubiera querido esto. Es la carne, papá. Es la carne que nos ayuda a andar sangrando ahí por esas cosas feas. Hasta que llega un momento en que uno es vencido.
El tema es cuándo o cuándo uno va a ser vencido. Vencido significa rendido a una voluntad externa, que es la voluntad de Dios. Entonces ahí uno dice: Señor, perdóname. Y nuestra vida empieza a ser restaurada. Aleluya. Yo quiero que se restaure. Diga: yo me voy a restaurar. Esa herida de hace 12 años, 13 años, 20 años tiene que ser quebrada, restaurada. Pero no es algo que provocó el infierno, es un deseo de la carne. Acá no entra el diablo está sentado en la orilla y dice: bueno, menos mal que esto se dan cuenta que eso yo no lo hice. Porque muchas veces uno le echa la culpa al diablo a todos, ¿es así o no? Este diablo, mira, ahí está, la está usando el diablo para que no, te la está usando el Señor para ver si ha logrado la templanza. Esta situación, mira, esto me lo manda el diablo, no te lo manda el diablo. Lo manda el Señor para ver si hemos desarrollado confianza. Para que esa prensa, ese momento de dolor, ese momento de presión, pueda salir el aceite del cielo en nosotros. ¿Cuántos dicen: va a salir el aceite del cielo? Oh, qué bueno, yo lo quiero. Yo quiero el aceite del cielo. Aleluya. Yo quiero ese aceite. ¿Cuántos lo quieren conmigo? Por eso es que nosotros debemos vivir en la excelencia y huir de todo lo que nos sirve. Diga: yo voy a huir de todo lo que nos sirve. La carne es perfecta para poner excusa cuando la voluntad de Dios le dice. ¿Es así o no? A ver cuántos saben de eso. ¿Por qué no estoy en el lugar que Dios quiere? Porque tengo miedo. Porque a veces me agarra el color a vino ese. Oh. ¿Por qué esto? No, porque me pasa aquello. ¿Por qué que no? No. Por el frío y por el hueso y por la rodilla y por la cabeza y por el dolor. Y el Señor lo mira y lo dice: esa es la presión. Cuando Dios ya empieza a querer ajustar para que salga el aceite. Aleluya. Cuando dice: va a salir el aceite de Dios en mí. Por eso no hay nada más lindo que una casa ungida. ¿Cuántos creen que una casa ungida es preciosa? Una mujer ungida, un varón ungido, cuando tú ves que alguien está ungido, tú ves el aceite de ese alguien. ¿Se da cuenta? ¿Y cuándo se unge la casa? Cuando la casa empieza a vivir no en la carne, sino en el Espíritu. Cuando dice: mi casa está ungida, a ver, la presión que estoy viviendo está sacando aceite y la casa se ve ungido. La pieza de un ungido trae restauración. La cama de un ungido trae sanidad. Oh, qué bueno. ¿Cuánto dicen donde se acuesta? Qué bueno acostarse con la paz que se acuesta este ungido. ¿Por qué? Porque este ungido, cuando ha sabido ver, no es que no tenga problema, pero es que en ese momento Él nos entrega y sale el aceite de Dios. No sale la ira, no sale el insomnio dando vueltas. Ay, que no puedo, que las cosas, que mañana no. Sale la unción. La presión hizo brotar unción. Aleluya. Diga: las presiones van a sacar unción. Hijos ungidos. ¿Cuántos creen que hijos son ungidos por usted? A ver. No hijos insultados, no hijos maldecidos. Y ahí anda esa asquerosa, atrevida. No, va a salir unción, presión, unción del Señor. Ungirá su familia. Diga: yo voy a ungir mi familia. La unción de Dios cayó de tal manera que ungió toda la tierra. Aleluya. ¿Cuántos se gozan en Dios por ahí? Y de allí salieron ungidos en el Pentecostés. A ungir todo lo que estaba alrededor. Las palabras de ellos eran creativas, producían, daban fruto. Su vida es una vida de un ungido. Espero que usted lo tome allí. No vaya a ser que esté haciendo una tarea carnal. Carnal. Oh, aleluya. No vaya a ser que uno esté en la carne y la carne nos está pidiendo cosas. Dios nos bendiga.
Diga: Señor, tú me has ungido. Y yo voy a ver que sale unción de mí. Todo lo que haya sido de la carne, si usted quiere renunciar en este día, apetitos de la carne, cosas que la carne le ha pedido, descontroles en el área afectiva, descontroles en el área sexual, descontroles en el área familiar, matrimonial, descontroles. Gente que no puede controlar la carne, le pide cosas que tiene que hacer.